¿Y ahora qué? Eso nos preguntamos ahora. Hemos traído para eso, para que nos responda a esta pregunta, a Miguel Ángel Ortega, fundador de la ONG Reforesta, y queremos saber qué pasa con esta superficie quemada en bosques, en montes, tras el paso de las llamas. ¿Se construye sobre ella? ¿Se reforesta? ¿Se coge la madera y se vende? ¿Qué ocurre? Cuéntanos. Pues la primera preocupación en general es que no perdamos suelo. O sea, que se trata, en primer término, de proteger el suelo, generalmente cubriéndolo, pues por ejemplo, con paja o con restos troceados de la propia madera que se ha quemado, o incluso haciendo siembra de especies herbáceas que van a crecer pronto y que lo van a retener y lo van a defender de la erosión que produce el viento y que produce la lluvia. O también se pueden acumular, por ejemplo, restos de los troncos que se han quemado para hacer una especie de bancales y que la tierra que arrastre la lluvia se vaya acumulando allí y se limite esa pérdida de tierra. Eso es lo primero, en general, esa es la primera preocupación. Y luego lo que nos tenemos que preguntar es qué queremos hacer después, si queremos recuperar la vegetación que había o si queremos cambiarla, porque a lo mejor la que había no es la más adecuada. Si queremos recuperar la vegetación que había, a su vez nos tenemos que preguntar si la naturaleza va a ser capaz ella misma de hacer ese trabajo por nosotros, porque si lo hace, evidentemente lo va a hacer mejor que nosotros y nos va a ahorrar el dinero de una intervención que suele ser bastante costosa. Y por supuesto, en el caso de que queramos cambiar la vegetación, pues por ejemplo para obtener una vegetación más próxima a las condiciones naturales y teniendo en cuenta también que las condiciones naturales están cambiando como consecuencia del cambio climático. Exacto. Si queremos tener todo eso en cuenta o queremos que se recuperen, además de las especies que se quemaron, otras que en su momento hubo, pero que ya no había, pues entonces ya tenemos evidentemente que planificar una intervención que tiene que considerar la plantación. Hablando contigo antes, me has dicho una cosa que me parecía interesante. España está construida sobre tierra quemada prácticamente desde el Neolítico. Así que ahora mismo, por ejemplo, en tu ONG, en Reforesta, ¿en qué estáis trabajando? ¿Qué proyectos estáis llevando a cabo y dónde? Reforesta trabaja fundamentalmente en la recuperación de la vegetación. Además, procuramos hacerlo dando muchas posibilidades de participación a la ciudadanía. Hacemos muchísimas actividades de voluntariado y hemos plantado en diversas provincias, pero ahora fundamentalmente donde más estamos plantando es en Madrid, en Barcelona y en Granada. Estamos trabajando con una variedad considerable de árboles, de arbustos autóctonos, incluso hay veces que también plantas herbáceas con unas 50 especies autóctonas que se ajustan precisamente a lo que las condiciones del lugar permiten. Y lo que tratamos de trasladar, de alguna manera, a la ciudadanía es que bien, nuestros antepasados deforestaron por necesidad, porque antes se utilizaba la madera para todo y porque además los rendimientos de la agricultura eran muy bajos y por tanto eran necesarias extensiones muy grandes para producir poca cantidad de alimentos. La agricultura y la ganadería son las fuentes principales de destrucción del bosque y, como te comentaba, pues eso sucede desde el Neolítico. Entonces nuestros antepasados deforestaron por necesidad y nosotros ahora tenemos la necesidad de reforestar. Porque Curioso. si antes, claro, porque antes en España había un 95 más o menos % del territorio que estaba cubierto por bosques y ahora es una tercera parte. Bueno, o sea, lo típico que se decía que de Cataluña a Andalucía se podía ir de árbol en árbol sin tocar el suelo. Sí, pues básicamente sí, ¿no? Y además es que tenemos una parte del país muy importante, como un 20% del país, que tiene unas condiciones ya de degradación del suelo que es muy complicado que se produzca una regeneración natural. Y tenemos que ser muy conscientes de que esto es un desafío para nosotros y para las generaciones futuras, que España no se siga empobreciendo. Si tenemos 500.000 kilómetros cuadrados, pero un 20% o un 30% son improductivos, el país se empobrece. Entonces tenemos que abordar esa tarea casi como si fuese una costumbre, ¿no? Por costumbre, porque además es muy terapéutico, es muy bonito, de ayudar a que la naturaleza se recupere. Estamos hablando del papel, en este caso, de una ONG, pero ¿qué papel tienen las administraciones en todo esto tras un gran incendio? Lo primero que tienen que hacer es esto, evaluar, como he comentado, cuáles son las posibilidades de recuperación natural, proteger el suelo. Y también tienen que pensar qué hacen, por ejemplo, con la madera quemada. La madera quemada es objeto de cierta disparidad de criterios, porque hay quienes piensan que hay que sacarla y hay quienes piensan, son los últimos estudios que se están haciendo desde los últimos años, que la madera quemada juega un papel muy importante para la recuperación de la propia naturaleza, ¿no? Entonces tienen que tomar este tipo de decisiones y luego además tienen que demostrar con el ejemplo que son quienes primero abordan la cuestión de, por un lado,
evitar que España se siga deforestando o desertificando y luego, por otro lado, apoyar la regeneración natural en aquellos lugares de España donde la vegetación está avanzando sobre terrenos que se han abandonado, que antes se dedicaban a la agricultura o la ganadería, y, por supuesto, cuando hay un incendio, que tengan una actuación, ¿no? Y en este sentido cabe decir que, por ejemplo, a mediados de los 90, en el año 96-97, la acción de las administraciones públicas, Estado más comunidades autónomas, llegó a suponer la reforestación de más de 100.000 hectáreas. Y ahora andamos por menos de 2.200 en el conjunto del país. Luego podemos decir que, supongo que, al igual que en otros muchos ámbitos, la caída de inversión también se ha notado en lo que tiene que ver con la recuperación de nuestro suelo y de nuestra vegetación. Y aquí un factor, el cambio climático, porque también hay un gasto importante, aparte de reforestar, en agua, en riego. Claro, es que esta es una cuestión también que puede, hasta cierto punto, solo hasta cierto punto, ayudar a explicar esta caída en las cantidades de hectáreas reforestadas. Y es que a lo mejor hace 40, 50, 60 años no era necesario hacer algo que ahora es imprescindible. Regar. Que es regar. Ahora hay que regar porque ahora hay menos humedad y hay más temperatura. Y entonces los árboles sufren mucho más durante el trasplante. Y luego, por otro lado, como consecuencia del abandono rural, también ha aumentado la población de herbívoros silvestres, a lo que hay que añadir el ganado, que también pasta libre. Y ese es el segundo problema que tenemos para sacar adelante una reforestación. O sea, después de la sequía, que es algo que está presente en 3/4 partes del país, sobre todo la sequía estival, después tenemos que va más. Que parece que va más, que va a ir a más. Vamos, parece y va a ir a más. Eso es algo que está totalmente asegurado, por desgracia, y más en el entorno mediterráneo. Pero luego el otro problema son los animales. Entonces, cuando se va a reforestar es necesario proteger a la vegetación. O hacemos un cercado perimetral de la zona que se va a reforestar después de un incendio, o hacemos cercados individuales, pero si no, lo que vamos a hacer es tener un supermercado enorme al alcance de corzos, de jabalíes, de ciervos, de gamos y del ganado silvestre, del ganado doméstico.